Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una feliz tarde. Y vamos entonces a pasar a la predicación. Como siempre digo, es un honor para mí, es un privilegio poder ser quien les enseñe, quien les explique algún tema, algún texto de la Biblia, y que tenga la oportunidad de honrar al Señor predicando su palabra. Quisiera comenzar diciendo que una de las mayores tragedias que ha vivido el ser humano a lo largo de su historia es tratar de descubrir la razón de su existencia. Esa ha sido una de las mayores tragedias que el ser humano ha vivido. Y es una pregunta que la mayoría de las personas se formula. ¿Para qué existo? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Incluso aquellos que creen en la existencia de un Dios o que se hacen llamar cristianos, nos hemos preguntado en algún momento, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué existo? Es una pregunta que generalmente la traemos en cuenta. Y yo quisiera preguntarles en esta tarde si realmente sabemos para qué Dios nos creó, para qué existimos. Y el cristiano tiene que saber eso, tenemos que entenderlo. Porque tenemos que ver claramente que la Biblia nos enseña que Dios nos creó y nosotros existimos con la finalidad de poder relacionarnos con Él. Dios nos creó para que tuviésemos una comunión con Él. ¿Y por qué decimos esto? Porque en ninguna parte de la Biblia nosotros vemos que Dios descendiera y se abrazara a un árbol, o que Él le hablara a algunos de los animales, o se sentara a comer con las plantas, o con cualquiera de las otras cosas que Él había creado. Adán y Eva fueron los únicos que tuvieron el privilegio de disfrutar de una relación con Dios, de poderse comunicar con Él. Cuando Dios quiso interactuar con su creación, con los únicos que se relacionó fue con Adán y con Eva, con los seres humanos, entendiendo también que fueron ellos los únicos que tenían su imagen y semejanza. Entonces, es Dios el que se ha relacionado con nosotros y lo ha hecho porque ese es el propósito de nuestra creación. El ser humano fue creado para que se relacionara con Dios. Sabemos también que este propósito y que este fin fue frustrado por la desobediencia humana. Pero también sabemos que Dios quiso reparar eso que se había roto, quiso resolver el problema que había entre los seres humanos y Él, quiso resolver ese problema que impedía que tuviesen comunión, que disfrutasen de esa relación, el problema del pecado. Y sabemos cómo Dios, por medio de Jesucristo, restableció ese puente y ahora podemos, cada uno de nosotros, hoy en día, poder disfrutar de una relación con Él y de tener con Él comunión por siempre. Hoy nosotros tenemos ese privilegio, porque Dios lo ha hecho por medio de su Hijo. Ahora, hermanos, dentro de esa relación que el ser humano experimenta con Dios, o que el ser humano puede tener con Dios, existen ciertos aspectos o ciertas características que son importantes y que debemos tomar en cuenta. Si queremos tener una buena relación con Dios, tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos y ciertas cosas que Él nos impone. Y uno de ellos es el que quisiera que tratáramos en esta tarde, que es el hecho de que nosotros como seres humanos debemos rendirle a Dios adoración. Que dentro de esa relación que tenemos con Él, un aspecto importante es la adoración. Y quisiera reiterar, como siempre lo hacemos en esta iglesia, que en la palabra de Dios se encuentra todo lo que el ser humano necesita saber para vivir una vida plena. Y eso en su relación con los seres humanos, pero aún más importante, en su relación con Dios. Y una de esas cosas, uno de esos saberes que en la Biblia están, es el hecho de la adoración. Por lo tanto, si creemos que la Biblia contiene de manera absoluta y suficiente todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de Él,
y de cómo quiere Él que nosotros le rindamos culto, le adoremos en sus términos y no en los de nosotros, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Descubramos cuáles son los principios que rigen la adoración al Señor de la manera que Él espera y demanda de su pueblo. Por eso he puesto por título al mensaje de hoy, la adoración que le agrada a Dios. Primeramente, como decía el pastor, hay que aclarar lo que a veces se entiende erróneamente como adoración. Tenemos que saber lo que la adoración no es. Y lo que generalmente se entiende como adoración es música o un sinónimo de música. Y la adoración tenemos que afirmar que no es música ni tampoco es un ritmo de música o un estilo de música. La mayoría de los cristianos los oímos decir, en nuestra iglesia primero está la adoración, luego están las oraciones y después está la enseñanza. Y otros dicen, primero cantamos músicas de júbilo y luego músicas de adoración. También no sé si lo han notado, pero en muchas iglesias se practica que después que el predicador está terminando la enseñanza, entonces hay un momento de ministración, de adoración que ellos llaman, donde las personas deben pasar al frente y si quieren tener alguna sanidad o liberación, tienen que adorar en ese momento y el predicador es acompañado con un tecladista y todo lo demás para preparar el ambiente para la adoración. Y de acuerdo a este uso de la palabra adoración, lo que quieren decir, como decía muy bien el pastor, es que las músicas de júbilo son aquellas que tienen un ritmo que causa alegría, que causa contentamiento, donde las personas aplauden, saltan, gritan, algunas hasta danzan, mientras que la adoración es una música con un ritmo más suave, generalmente son acompañadas por el piano, el violín, y donde de manera casi obligatoria las personas cierran los ojos, levantan las manos, la piel se les eriza, lloran y entran en un estado supuestamente según ellos de adoración. Según estos criterios, los cristianos asocian lo que es espiritual, lo asocian entonces con lo musical y peor aún con lo emocional. De hecho, en los momentos de adoración grupal, mientras se está cantando, todos cierran los ojos y entran en una aparente comunión con Dios. Pero entonces cuando se pasa el momento de las oraciones o de la enseñanza bíblica, parece que toda esa comunión se pierde porque comienzan a escribir mensajes de texto o hablar con el de al lado, porque bueno, será que el momento de adoración culmina en ese momento. Entonces la adoración, según estos criterios, termina siendo una mera música utilizada para entrar en estados de semitrance místico o de algo brujérico, y que para otros también es utilizada para manipular la parte emocional de las personas y sacarles su dinero. De hecho, muchos, para tratar de impresionar a otros y que los cataloguen de espirituales, hacen este tipo de cosas. Su actitud externa es contraria a la actitud interna, la del corazón. Y este tipo de personas, los que entienden la adoración así, son muy semejantes a los escribas y fariseos, que según la Biblia amaban el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, pero para ser vistos de los hombres. A esto el Señor les refirió la profecía de Isaías cuando decía: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, decía el Señor en Isaías 29:3. Entonces, hermanos, lamentablemente el concepto de adoración ha sido deformado en el cristianismo. Inclusive han llegado al punto de que con el propósito de aparentar ser espirituales, muchos ya no se consideran iglesia, sino que ahora se reúnen
como centros o comunidades de adoración y donde sus actividades son únicamente cultos de adoración. Ellos aseguran que lo importante no es ni el estudio ni la meditación en la palabra de Dios, sino la adoración. Entonces, por desconocer el concepto de adoración, terminan haciendo un concierto en vez de un culto al Señor. Por eso podemos afirmar, como vamos a ver en la Biblia, que todo este conjunto de enseñanza es ajeno a lo que la Biblia enseña. No podemos confundir la adoración con las alabanzas, con los himnos o con los cánticos espirituales, que son bíblicos. La adoración y las alabanzas son dos cosas diferentes, a pesar de que una es consecuente o depende de la otra. Hay que tener claro esto: no hay nada de malo en las alabanzas, en la música cristiana, no hay nada de malo. Pero eso no debe ser el concepto que tengamos de adoración, ni mucho menos el cual hace referencia a la Biblia. Como vamos a ver más adelante, las alabanzas son una de las manifestaciones que resultan del genuino deseo de adorar a Dios. Son una de las tantas formas o medios que el ser humano puede utilizar para expresarle a Dios su adoración, pero no es la única. Entonces, hermanos, en virtud de que la adoración, de que este tema ha sido enseñado de una manera distinta a lo que enseña la Biblia, se hace necesario aclarar lo que la adoración es. Primeramente porque forma parte, como dijimos al principio, fundamental de la vida del cristiano, por formar parte de su relación con Dios. Pero segundo, es importante porque cualquier cristiano, y escuchen bien lo que voy a decir, cualquier cristiano que no entienda lo que la adoración es, no está listo para el cielo. Porque en ese lugar, esta es una de las cosas que haremos, y no dude que será una de las más importantes. Por eso pasemos a ver en este momento lo que la adoración es. Y para entender lo que la adoración es, según la Biblia, tenemos que comprender el significado de los términos bíblicos, los cuales hacen referencia tanto al verbo adorar o como al sustantivo adoración. Pero antes quisiera acotar, antes de ver estos términos, que si los creyentes entendieran lo tremendamente complicado y no triviales que son algunos conceptos bíblicos, apreciarían muchísimo más la palabra de Dios y tuvieran un criterio para diferenciar lo bueno de lo simplista. Y si realmente comprendiéramos lo difícil que son estos conceptos en la Biblia, le dieran muchísima mayor importancia a las buenas enseñanzas, como para hacer cualquier tipo de esfuerzo para venir a los estudios y a la escuela dominical, sin importar cuál sea la circunstancia. Entonces, hermanos, los dos términos que generalmente la Biblia utiliza para definir el verbo adorar son sahá en hebreo y proskineo en el griego. Estos son los términos que son utilizados generalmente para definir este tema. Y dichos términos, los dos, señalan una sumisión de todo nuestro ser a Dios. Más concretamente, estos términos se traducen, escuchen bien, como inclinarse hacia abajo, doblar el cuello o el cuerpo hacia adelante. De ahí la expresión en la Biblia doblar cerviz. Inclinarse con reverencia o postrarse en el piso pegando la frente en el suelo. Estos términos en la Biblia son sustantivos de inclinarse, de arrodillarse o de postrarse, tal y como podemos ver en estas imágenes. En la Biblia, cuando se utiliza el verbo adorar, se puede traducir esos términos en esto, en el acto de inclinarse, de arrodillarse, de adorarse. Según
la mayoría de los investigadores, el significado primario del término en griego que les mostré era besar. Y como para besar el suelo había que arrodillarse, había que inclinarse, que postrarse. De ahí que posteriormente el significado pasó a ser caer de rodillas, postrarse o venerar postrado. Y esto lo podemos ver claramente en estos pasajes. Fíjense por lo menos lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 20, 18. Segunda de Crónicas. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén, ¿qué hicieron? Se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y otro pasaje del Antiguo Testamento, Nehemías 8:6, dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. Fíjense las expresiones físicas exteriores: alzando sus manos, y se humillaron y adoraron. ¿Cómo lo hicieron? A Jehová, inclinados a tierra. Entonces, según la Biblia, según la terminología, el análisis léxico, nos dice que adorar es inclinarse, arrodillarse, postrarse ante la presencia de otro ser. Pero hermanos, con esto no resolvemos el problema de qué es lo que es adorar. Porque al igual que el acto de cruzar las manos nos indica o nos expresa la oración, o al igual que el acto de levantar las manos nos expresa la actitud de súplica, de petición, la inclinación o la postración del cuerpo también es señal de algo. Cuando la Biblia habla de estos términos, de que se postraron, de que se arrodillaron, de que se inclinaron, eso es señal de algo, eso tiene que informar algo. La adoración en estos términos debe ser señal de algo. Entonces tenemos que responder: ¿cuál es la señal interna de esta señal externa? Es decir, ¿qué es lo que nosotros o lo que la Biblia quiere decir cuando una persona se postra, se arrodilla o se inclina ante otro ser? Entonces, la inclinación o postración del cuerpo es señal, número uno, fíjense, del reconocimiento de que se está ante la presencia de un ser superior o supremo, de un ser grandioso e inigualable. Cuando la Biblia habla de estos términos, de postrarse, nosotros nos postramos porque reconocemos que estamos ante la presencia de alguien superior a nosotros. Y en virtud de eso, entonces, nos postramos ante Él, nos arrodillamos ante Él. Es decir, la adoración surge por el reconocimiento de que Dios es quien la Biblia dice que es. ¿Y quién es Dios? Según la Biblia, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, y cada uno de sus atributos. Entonces, cada ser humano, ante esa revelación, se postra, en virtud de que ha comprendido que ningún otro ser es como Dios y que Él es superior a todos. Pero la adoración no solo es señal de eso. Cuando nos postramos o nos arrodillamos, es también señal de que ante el reconocimiento de la grandeza de ese ser, nosotros expresamos internamente humillación, respeto o reverencia. Después de haber comprendido la grandeza, la majestad de ese ser a quien adoramos, nos inclinamos, nos postramos ante Él, pero también demostramos con eso nuestra humillación, nuestro respeto ante Él, nuestra reverencia. Es decir, la adoración pone de relieve la conciencia de inferioridad por parte del ser humano respecto a un ser que es más poderoso, que es superior, y que este es Dios. Por lo tanto, la adoración expresa de manera adecuada una sensación de humildad combinada con admiración. La adoración
debe humillar a la persona a su grado máximo, como ninguna otra cosa. Y es por eso que el hombre egoísta y egocéntrico no puede adorar a Dios. De hecho, cuando proskineo, ese término en griego que les mostraba, era utilizado para referirse a la adoración que se les rendía a reyes o a personas superiores, suponía siempre una expresión de respeto ante aquel que tenía mayor jerarquía por ser el rey del pueblo, o ante aquel sobre quien la persona estaba sujeto, porque era el dueño de la casa o era el dueño del trabajo o el jefe. Por eso la adoración, la postración, es señal de humillación, de respeto y de reverencia. Pero como último y no menos importante, la postración, inclinación, también es señal de sujeción o sumisión, de lealtad o fidelidad y de dependencia total. Es decir, la adoración implica una disposición del sometimiento a lo que Dios quiera que hagamos. Cuando nosotros, o cuando la Biblia habla de que cierta persona se postró y adoró a Dios, esa persona le estaba informando a Dios que estaba dispuesto, así como inclinaba su cuerpo, a inclinarse ante su voluntad, a someterse, a sujetarse a lo que él le mandara. Si era un rey y él era su esclavo, el esclavo se arrodillaba y sin decir nada le decía: estoy a tus servicios, dime qué es lo que quieres que haga y lo haré. Por eso la postración, la adoración implica que nosotros como cristianos debemos estar dispuestos a sujetarnos a lo que Dios mande, a someternos a su palabra y a depender totalmente de Él. Todo esto fue lo que le dio sentido posteriormente a lo que la palabra proskineo asumiera. No tanto la forma externa, sino lo que se expresaba internamente. Por eso quisiera que veamos cómo todos estos elementos o cómo todas estas formas que expresa la inclinación o la postración se encuentran incluidos en la adoración que es rendida a Dios en el Nuevo Testamento. Por eso busquen en sus Biblias Apocalipsis y presten, hermanos, mucha atención a los pasajes que vamos a leer, porque estos pasajes que vamos a leer corresponden, como lo sabemos, a una visión que tuvo Juan, pero en la que se nota claramente una de las funciones que la iglesia hará cuando esté en el cielo. Apocalipsis 4, versículos del 10 al 11. Dice así: los 24 ancianos que representan acá a la iglesia que ya está en el cielo, como lo estuvimos estudiando en la serie de los eventos del porvenir. Entonces, los 24 ancianos, ¿qué hacen? Se postran delante del que está sentado en el trono. Y además de eso, ¿qué hacen? Adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pasen unas páginas y veamos lo que dice el capítulo 19, los versos 1, 4 y 5, también de ahí de Apocalipsis. Dice así: capítulo 19, versos 1, 4 y 5. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Versículo 4. Y los 24 ancianos y los seres vivientes, ¿qué hacen? Se postran en tierra y adoran a Dios,
que estaba sentado en el trono y que decía: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, y que nosotros como iglesia debemos estar atentos a esta voz. Fíjense lo que decía esta voz: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Siendo todo esto así, hermanos, una posible definición de lo que la adoración sería la respuesta del ser humano ante la revelación de la naturaleza y de las obras de Dios. Repito, la adoración sería la respuesta que nosotros como seres humanos le damos ante la revelación de Dios y de sus obras. Es decir, lo que se deriva en nuestro corazón al haber comprendido quién es Dios, qué es lo que Dios hizo, qué es lo que Dios hace y qué es lo que Dios hará. Cuando un ser humano comprende lo que Dios es y lo que Dios hace, no queda otra cosa que adorarle. Eso es la derivación de esto. Por esto, siendo esto así, la adoración termina siendo un estado espiritual contemplativo en el que el ser humano se sobrecoge maravillado, estableciendo así una comunión íntima con Dios. Y es por eso que la adoración es una actitud interna, es una intención interna, y es la expresión de un corazón que reconoce los atributos de Dios y que agradece sus bondades y misericordias. Veamos cómo esta definición concuerda con la adoración rendida por el salmista. Busquen en sus Biblias el Salmo 95 y vamos a leer cómo David expresa esta adoración en todos los sentidos. Salmo 95, leamos del 3 al 7. Fíjense lo que dice el salmista acá. Salmo 95. Fíjense cómo comienza, versículo 3. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Fíjense que aquí hay un reconocimiento de quién es Dios y de sus obras. El salmista dice, porque Jehová es Dios grande. Está hablando de quién es Dios. Y dice que en su mano están todas las cosas, las profundidades de la tierra, las alturas de los montes, el mar y todo lo que está hecho. Entonces, en virtud de ese conocimiento, dice el salmista, verso 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Por qué razón? ¿Por qué hacer esto? Verso 7, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Todo está incluido en este salmo. David, ante la revelación de quién es Dios y de todo lo que Él ha hecho, no le queda más nada que invitar a la congregación a arrodillarse, a postrarse, mostrando la adoración que Jehová Dios se le debe dar. Entonces, hermanos, si la adoración se deriva del conocimiento que tengamos de Dios y de sus obras, entonces la adoración implica la actitud racional de nuestro entendimiento. Amén. Que nos lleva a reconocer que solo Dios, nuestro entendimiento y el reconocimiento de eso, nos lleva a entender que solo Dios es digno de ser adorado, que solo Dios es merecedor, que se le rinda honra y majestad. Amén. Y esto David lo vuelve a decir en otra ocasión. Fíjense lo que dice por lo menos en Primera de Crónicas,
capítulo 29, versos del 10 al 13. Este también es David. Fíjense lo que dice en esta otra ocasión David. Primera de Crónicas 29, del 10 al 13. Dice David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Verso 11, fíjense lo que le atribuye David a Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Tuya es la gloria, tuya es la victoria, tuyo es el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Verso 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el poder y el dar poder a todos. Entonces, después de que David introduce todo lo que Jehová es, toda su soberanía, toda su omnipotencia, todo lo que incluye a Jehová, finaliza diciendo: ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Es por ello que la adoración implica mucho más que una expresión verbal. Es la entrega, hermanos, de todo nuestro ser, humillados ante la presencia de ese Dios. Es el fin de rendir toda nuestra vida a Él. La adoración tiene que ser una actitud o un estado mental constante. El cristiano debe constantemente adorar a Dios, porque constantemente reconoce quién es Él y qué es lo que Él hace. Por eso repito nuevamente, para que no se nos olvide, hermanos, la adoración debe ser la respuesta que nosotros como seres humanos demos ante la revelación de la naturaleza de Dios, o sea, quién es Dios, y ante sus obras, lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que Él hará. Y esta respuesta debe surgir del reconocimiento de que estamos ante un ser superior, ante un ser grandioso, ante otro ser, que no hay ningún otro ser como Él. Y como consecuencia le expresamos humillación, respeto, sujeción, lealtad, amor, todo lo que Él merece. Siendo esto así, esto es lo que la adoración significaría. Ese acto de reconocimiento, ese acto de humillación. Porque un ser humano puede arrodillarse, puede postrarse ante Dios. Y externamente, para alguien que no vea su corazón, puede estar adorando. Pero Dios, que conoce su corazón, puede saber si realmente esa persona, que exteriormente a la vista de los hombres se está postrando, se está arrodillando, solo Dios puede saber si hay adoración genuina en él, si en su corazón realmente están estas cosas. Por eso es que dije al principio, no hay nada de malo en utilizar la alabanza para adorar a Dios, pero ese no puede ser la definición de adoración. Si yo me quedo con que adorar a Dios es únicamente levantar las manos y cerrar los ojos y todo lo demás, dejo pasar por alto muchas cosas que sí están incluidas en la adoración. Por eso, si queremos adorar a Dios, tenemos que conocerlo, tenemos que saber quién es Él. Y por eso nos volvemos a chocar con la misma piedra. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Todo lo que la Biblia enseña gira a un punto, que es el conocimiento del Dios verdadero. Si queremos establecer una relación con Dios, porque si Dios nos creó para esto, entonces ¿cómo no conocerle? Si queremos casarnos con una persona, las personas primero se conocen, quieren saber cuáles son sus gustos, qué es lo que les agrada y los que no. Lo mismo pasa con nuestro Dios. Si queremos adorarle, dentro de esa relación que tenemos con Él, tenemos que conocerlo.
y la única fuente de conocimiento real, concreta, firme, y que no puede haber otra como ella, es la Biblia. Por eso todo esto, hermanos, es lo referente al significado de la adoración y de lo que ella es. Pero viendo todo esto, vemos que esto nos genera mucha información sobre cuáles deberían ser las características de la adoración que a Dios le agrada. Por eso he decidido enumerar 5 características de la adoración verdadera, aquella adoración que le es agradable al Señor. Toda adoración, número 1, debe ser dirigida solo a Dios. Si entendemos que adorar es un verbo, sabemos que este verbo tiene un sujeto y que tiene un objeto. El sujeto somos nosotros, los adoradores, o aquella persona que quiera adorar. Pero ese objeto a quien se le rinde adoración no puede ser otro sino Jehová Dios. No puede ser otra persona, no puede ser otra cosa, no puede ser nadie que no sea Jehová. Amén. Y sería aceptable formular la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos que adorar únicamente a Jehová? ¿Por qué no adorar una planta? ¿O por qué no adorar a otro hombre? ¿O por qué no adorarnos a nosotros mismos? Esta respuesta la vamos a responder con mayor profundidad la semana próxima. Pero quisiera recordarles una de las respuestas del Señor ante las tentaciones de Satanás, y que constituye esta respuesta del Señor una de las 2 afirmaciones más importantes jamás hechas en relación con el culto cristiano, en relación con la adoración. 2 de las afirmaciones más importantes hechas por Jesús. Vamos a ver una de ellas hoy. Mateo 4, del 9 al 10. Este sí se los muestro para que adelantemos. Mateo 4, del 9 al 10. Y le dijo Satanás a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjense que introduce nuevamente el concepto de adoración. Entonces Jesús le dijo en respuesta: vete, Satanás, porque escrito está, citando Deuteronomio 6:13, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración verdadera, la naturaleza de la adoración, implica que ésta debe ser rendida únicamente a Dios. Por otro lado, esta adoración que sabemos y entendemos que debe ser únicamente dirigida a Dios, no se puede efectuar mediante imágenes, o por consiguiente llegamos a la conclusión que Dios no puede ser adorado palpablemente. Y esto es así porque la Biblia lo enseña. Los 2 primeros mandamientos son referentes a este tema, a la adoración exclusiva de Dios y no a las imágenes. Dios no puede ser exteriorizado en una imagen y adorarle entonces a la imagen. Fíjense lo que la Biblia afirma contundentemente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y con esas imágenes no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Entonces, hermanos, como primera característica de la adoración que a Él le agrada, entendemos que si la adoración únicamente debe ser rendida a Dios, esta adoración no se puede expresar por imágenes, por esculturas, ni por ningún tipo de semejanza. Lo contrario sería, como la Biblia demanda, idolatría. Por eso, la Biblia vemos cómo demuestra todos los ámbitos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para nuestra relación con el Señor. Entonces, siendo que no podemos adorar ni a María, ni a los apóstoles, ni a una imagen, veamos cómo la Biblia afirma esto. Busquen en sus Biblias Hechos
capítulo 10, versos del 25 al 26. Y veamos cuál fue la actitud de Pedro, un apóstol, ante la adoración rendida por otro hombre. Veamos qué fue lo que hizo Pedro. Hechos capítulo 10, versos del 25 al 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo. ¿Y qué hizo Cornelio? Postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y lo mismo sucedió con Juan, al querer él adorar a un ángel. ¿Qué fue lo que le dijo un ángel? En Apocalipsis 19, del 9 al 10. Dice que Juan se postró a sus pies para adorarlo. Y el ángel le dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál fue el consejo del ángel? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vean también otra ocasión en la que Juan hizo esto con un ángel, que está en el capítulo 22 del 8 al 9 de Apocalipsis. Entonces, aunque el término utilizado, por cierto, en estos pasajes para postrarse no es prosquineo, también tiene el mismo significado. Ahora, hermanos, la adoración también puede ser rendida a Jesús, pero solo entendiendo que Él es Dios hecho hombre. Y esto lo decimos y lo podemos afirmar porque el ministerio de Jesús, en reiteradas ocasiones, las personas le rindieron adoración. Muchas veces la adoración que se le rendía a Jesús iba acompañada por una súplica, por una petición. En una ocasión, si vemos Mateo 8:2, un leproso que quería ser sanado, dice la Biblia que se postró y le adoró. En Mateo 5:21 nos habla de un principal de una sinagoga llamado Jairo, que también ante la sanación, ante la petición de la sanación de su hija enferma, se postró ante Jesús y lo adoró. Y también tenemos el ejemplo de la mujer cananea, que su hija era atormentada por un demonio. En Mateo 15:25 dice la Biblia que esta mujer, al ver a Jesús y al entender quién era, se postró y le adoró, pero en estos términos como petición. Pero a Jesús también se le rindió adoración, siendo que Él era Dios, siendo que Él era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Mateo 2:11 es un ejemplo de que los magos que vinieron del oriente, cuando le trajeron a Jesús ciertos presentes, se inclinaron, se postraron y le rindieron adoración. También los discípulos mismos, y aquí sí quiero que busquemos este pasaje, Mateo capítulo 14, versículo 33. Fíjense lo que dice este pasaje con respecto a la adoración que se le fue rendida a Jesús. Mateo 14, 33. Vamos a leer desde el verso 29 en adelante. Esto es el contexto de cuando cuando los discípulos estaban en el mar y Jesús camina sobre él. Fíjense que al momento Jesús, extendiendo la mano para sacar a Pedro del agua, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y verso 33, fíjense lo que dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces, fíjense cómo todo lo que la Biblia enseña nos lleva a concluir que para adorar a Dios se necesita conocerle, se necesita reconocer quién es Él y qué es lo que Él hace. Los discípulos, estos hombres que estaban en la barca, ¿por qué razón lo adoraron? Porque entendieron que Él era Hijo de Dios, que Él era el Mesías prometido.
En este tema solamente encontramos la adoración que se le rinde a Jehová, a Dios, y la adoración que se le rindió en el ministerio de Jesús, reconociendo que él era el Mesías y como súplica, como petición sobre algo. Por lo que podemos tener entonces esta característica clara. ¿A quién se debe adorar? Pregunta importante. A Jehová Dios, a ningún otro ser. ¿Cómo se le puede adorar? ¿Con expresiones hechas con imágenes? No. Ahora, segunda característica, hermanos. La adoración debe ser producto de una comunión íntima con Dios. Y fíjense lo que dicen estos pasajes. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su paz. La adoración solo puede surgir de una comunión íntima con Dios. Proverbios 3:32, no 326, 32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es ¿con quiénes? Con los justos. Entonces, nosotros los cristianos, si somos los que le tememos, si somos los justos, somos los únicos dignos de rendirle a Él adoración, porque tenemos comunión con Él, tenemos una comunión íntima con Él. Una característica de la adoración es esta: debe surgir, debe ser consecuencia de una comunión íntima con el Señor. No podemos pretender no tener comunión con Dios, no leer la Biblia, no orar, y entonces pretender adorar. Amén. Como el mismo Pablo decía, hemos sido llamados por Dios a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Romanos 1:9. Al igual Juan decía, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3. Por eso, otra característica de la adoración sería que ésta solo puede ser rendida por los hijos de Dios, por aquellos que forman parte de su familia. No en vano, la Biblia dice que aquellos que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, somos los únicos merecedores, no solo de disfrutar de una comunión con Él, sino también de adorar. Y ahora, hermano, como punto número 4, una característica de la adoración es que esta puede manifestarse de varias formas. Podemos adorar a Dios de distintas maneras o por distintos medios. Y como vamos a ver la próxima semana, porque se nos agota el tiempo, ya sea cantando, orando, escudriñando la palabra, intercediendo por otros, sirviendo en la iglesia y entre otras acciones que manifiesten siempre una actitud interna de rendición, de humildad y de reconocimiento de quién es Dios. Todo esto forma parte de la verdadera adoración. Si queremos dar un ejemplo de los medios que los creyentes han utilizado para la adoración, no solo pondríamos el ejemplo de la postración, sino también el que los judíos, por ejemplo, presentaban ofrendas, animales ante Dios. Eso era un ejemplo bíblico de la adoración. Para nosotros hoy no cuenta, ni lo podemos hacer, pero el judío, una de las formas en las que él expresaba su adoración ante Dios era llevando ese animal y matándolo. Pero como vamos a ver la semana que viene, el judío no hacía esto ignorando el significado de todo lo que involucraba. Cuando él llevaba ese animal, entendía, tenía una intención interna de todo lo que involucraba este acto. Al igual que el ayuno, la alabanza, sin duda alguna, o el servicio en el templo, en el tabernáculo. Todas estas formas eran expresiones externas de la adoración. Pero hay una característica importantísima, hermanos, y yo diría que la más importante de todas. La adoración
que nosotros le debemos rendir a Dios debe incluir una característica sumamente importante, y es el hecho de que esta adoración debe realizarse en espíritu y en verdad. La adoración que nosotros le rindamos a Dios debe ser en espíritu y en verdad. Y esta es la característica más importante. Pero debido a su profundidad y complejidad y todo el contexto que involucra el conocer lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad, yo quisiera que esta explicación la dejáramos para la semana que viene. Pero quisiera adelantarles que esta característica de la adoración nos llevará a entender que el cristiano debe hacer la adoración una forma de vida. Debemos adorar a Dios en el trabajo, en nuestras casas, en la universidad, en todo lugar. Toda nuestra vida y todo nuestro tiempo debe ser un acto de adoración. Amén. ¿Por qué? Porque es en espíritu y en verdad. La semana que viene vamos a tratar con lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad, la característica más importante de la adoración. Entendiendo esto, hermanos, quisiera resumir las preguntas que hemos respondido de este tema. El tema de la adoración, ¿qué pudimos responder en esta mañana? Bueno, ¿qué es lo que no era adorar? No podemos creer que la adoración es música o un estilo de música. Por lo que vimos qué es lo que es adorar. Y también a quién se debe adorar, quiénes son los que deben adorar y cuáles son estas características que la adoración debe tener. La semana que viene entonces, les prometo, si el Señor los permite, tratar de responder a las preguntas de cuál es esa adoración en espíritu y en verdad, por lo que tenemos que saber dónde adorar a Dios, por qué debemos adorar a Dios y para qué hacerlo, cuál es el resultado de la adoración. Por lo que espero que esta introducción a la adoración haya sido de edificación para sus vidas, que nos hayamos ido por lo menos con este concepto, lo que la adoración implica, lo que la adoración es, y que podamos estar presentes la semana que viene juntos como hermanos, no solo para adorarle, sino también para conocer qué es adorar en espíritu y en verdad. Que el Señor les bendiga.